Desde el nacimiento de las primeras imágenes en movimiento, el séptimo arte ha estado intrínsecamente ligado a la evolución técnica y al asombro tecnológico. El cine no es únicamente la captura de la realidad a través de una lente, sino una ilusión construida con base en las herramientas de su tiempo. Un pacto silencioso de fe entre el creador y el espectador que se renueva con cada avance de la ciencia humana. A lo largo de más de un siglo de historia cinematográfica, hemos sido testigos de transiciones titánicas, que en su momento parecieron sacudir los cimientos mismos de la industria, y que despertaron temores profundos entre los puristas de la época. La llegada del sonido síncrono pareció a muchos una profanación del arte visual puro, un ruido innecesario que destruiría la sutileza de la actuación gestual. Años más tarde, la irrupción del color fue catalogada como una distracción vulgar que restaría dramatismo a las composiciones en blanco y negro. Mientras que la transición del celuloide físico al formato digital fue vista como la muerte definitiva de la calidez de la película tradicional. Sin embargo, con cada una de estas revoluciones, el cine no pereció, sino que se expandió de maneras inimaginables, redefiniendo sus propios límites y demostrando que la tecnología no es el enemigo de la creatividad, sino el lienzo sobre el cual se proyecta el ingenio de los creadores más audaces del planeta. Hoy nos encontramos en el umbral de una nueva era, una transición que promete ser aún más profunda, disruptiva y polarizante que cualquiera de las anteriores, transformando por completo la forma en que concebimos la autoría, la producción y la esencia misma del relato audiovisual. En este contexto de incertidumbre colectiva, donde los debates sobre el rumbo del entretenimiento global se vuelven cada vez más apasionados, y los profesionales de la industria buscan desesperadamente aferrarse a los métodos tradicionales de producción. Una de las voces más autorizadas e influyentes de la historia del cine moderno ha decidido romper el silencio para compartir una perspectiva que ha dejado a muchos sin aliento. Hablamos de un auténtico titán de la dirección y la producción cinematográfica. Un hombre cuya visión no solo redefinió el concepto del éxito en taquilla y de la cultura popular global a finales del siglo pasado, sino que también cimentó las bases tecnológicas de los efectos especiales modernos y el diseño de sonido que hoy damos por sentados en cualquier sala de proyección. Su trayectoria es el testimonio vivo de cómo la innovación técnica puede ponerse al servicio de la mitología moderna, creando mundos enteros que han habitado en la imaginación de múltiples generaciones de espectadores. Es precisamente este pionero incansable, quien ahora, con la sabiduría que otorgan las décadas de experiencia en la cúspide del entretenimiento, nos invita a reflexionar sobre el destino inevitable de nuestro arte favorito. Si disfrutas de este viaje por las grandes transformaciones de la gran pantalla, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad, suscribiéndote al canal. Un pequeño gesto que nos permite seguir explorando juntos los misterios y el futuro de las historias que nos conmueven como espectadores apasionados del cine contemporáneo. La reflexión que ha encendido el debate internacional no se anda con rodeos ni busca complacer a los nostálgicos que añoran un pasado inmutable, sino que aborda con fría lucidez la llegada de la inteligencia artificial a los procesos de creación cinematográfica. Para este legendario realizador, la resistencia que muchos sectores de la industria están mostrando ante la integración de estas nuevas herramientas digitales no solo es comprensible por el miedo natural a lo desconocido, sino que es, en última instancia, un esfuerzo completamente inútil y desprovisto de sentido práctico frente a la corriente imparable de la evolución tecnológica. El creador compara de manera elocuente la situación actual con aquellos tiempos de transición histórica en los que la humanidad vio surgir los primeros automóviles, y se aferraba con obstinación a los carruajes tirados por caballos como la única forma respetable de transporte terrestre. Aquellos que en su momento argumentaban que los nuevos vehículos motorizados eran propensos a sufrir averías mecánicas constantes, que requerían combustible costoso, o que incluso terminarían convirtiéndose en letales máquinas de guerra destinadas a causar tragedias masivas, no pudieron detener un ápice el avance de la industria automotriz.
Del mismo modo, el cineasta sostiene que intentar frenar la adopción de sistemas avanzados de computación en la producción de películas es como defender la superioridad del carruaje de caballos frente a la llegada del motor de combustión interna, ignorando que el progreso no pide permiso ni se detiene ante las preferencias emocionales de una época específica. Esta postura tan radical y desprovista de sentimentalismos tecnológicos ha generado una oleada de reacciones encontradas en el seno del la comunidad cinematográfica global, dividiendo a creadores, técnicos y analistas que ven en la inteligencia artificial tanto una herramienta de liberación sin precedentes como una amenaza existencial para el empleo y la autenticidad artística. Sin embargo, para nuestro veterano protagonista, la llegada de estos complejos algoritmos no representa el fin del cineasta como creador, sino una asombrosa simplificación de los procesos que tradicionalmente requerían presupuestos astronómicos, miles de horas de trabajo manual y una logística compleja para llevar una idea de la mente del autor a la gran pantalla. Lejos de ver la tecnología como un reemplazo de la sensibilidad humana, él la percibe como un catalizador que democratizará la creación y facilitará la materialización de visiones complejas de una manera que hasta ahora solo podíamos soñar. El núcleo de su argumento reside en una verdad incómoda, y es que el progreso técnico siempre ha terminado por imponerse a pesar de los temores o las campañas de resistencia que se organicen en su contra. A medida que nos adentramos en esta fascinante discusión, surge una pregunta inevitable que nos obliga a mirar más allá de la superficie técnica y adentrarnos en la filosofía del arte. ¿Es realmente posible que la inteligencia artificial no solo facilite el trabajo logístico, sino que redefina la propia esencia de la autoría y la verdad dentro de una industria históricamente obsesionada con la autenticidad de la experiencia humana? Para comprender la dimensión de las afirmaciones de George Lucas, es fundamental adentrarse en los argumentos específicos que sostienen su visión sobre la inteligencia artificial. Una tecnología que para muchos representa una amenaza para la creatividad humana, pero que para él constituye un paso lógico y sumamente ventajoso en la evolución de las herramientas de producción. Lejos de limitar el debate a la mera automatización de tareas visuales o a la generación de escenarios virtuales complejos, el aclamado creador de universos señala que los sistemas inteligentes aportarán soluciones críticas en áreas que la mente humana simplemente no puede abarcar con la misma velocidad y precisión. Una de las ventajas más destacadas por el cineasta es la capacidad de la inteligencia artificial para actuar como un filtro infalible de autenticidad en un ecosistema mediático cada vez más saturado de desinformación, manipulación de imágenes y contenidos creados de manera maliciosa. Lucas afirma con rotundidad que, si necesitamos un sistema capaz de identificar cuándo un material audiovisual es falso y de rastrear con precisión absoluta su procedencia original, la inteligencia artificial es la única herramienta capacitada para realizar dicha tarea con éxito, ya que los seres humanos no poseemos la capacidad de procesamiento ni la agudeza analítica necesarias para detectar estas sutiles alteraciones digitales. De este modo, la tecnología no se presenta únicamente como un motor creativo de infinitas posibilidades estéticas, sino también como un mecanismo de defensa indispensables para preservar la veracidad y la transparencia en la era de la información digital, permitiendo a los creadores y a las audiencias discernir entre lo genuino y lo manipulado en un entorno donde las fronteras de la realidad física se vuelven cada vez más difusas y complejas de analizar. Este enfoque técnico e instrumental de la inteligencia artificial nos lleva directamente a una de las cuestiones éticas más espinosas y debatidas del panorama contemporáneo: la responsabilidad de las acciones en un mundo donde las máquinas asumen roles de creación activa. Frente a las voces alarmistas que sugieren que el desarrollo de la inteligencia artificial diluirá la autoría y permitirá a los individuos eludir el castigo por actos indebidos o creaciones fraudulentas, George Lucas adopta una postura de realismo ético sumamente firme y esclarecedora. Para el cineasta de 82 años, el uso de la tecnología no exime en absoluto al individuo de las consecuencias de sus actos, puesto que la esencia de la responsabilidad sigue residiendo en la condición humana, y no en la herramienta que se emplea para interactuar con el entorno.
La idea fundamental es que el ser humano es, por definición, el único responsable de lo que dice y de lo que hace. Y si utiliza cualquier tecnología disponible para cometer un acto ilegal o perjudicial, debe recibir el castigo correspondiente de acuerdo con las leyes vigentes. La llegada de los algoritmos de generación de contenido no cambia las reglas del juego de la vida real, donde cada creador debe ser reconocido por su trabajo genuino y responsabilizado plenamente por los efectos de sus decisiones artísticas y éticas, estableciendo un paralelismo directo con cualquier otra herramienta que la humanidad haya desarrollado a lo largo de su historia para amplificar sus capacidades innatas. Sin embargo, la tensión en la industria del cine contemporáneo no proviene únicamente de la revolución digital, sino de una crisis de identidad mucho más profunda que afecta directamente al proceso creativo y que Lucas vincula de forma directa con la gestión corporativa de los grandes estudios de entretenimiento. En su lúcida conversación, el director no oculta su profunda aversión hacia una de las prácticas más arraigadas e incuestionables de la industria moderna: el uso desmedido de los grupos de enfoque, conocidos en el argot cinematográfico como focus groups, para moldear el destino de una película antes de su estreno. Para el creador de Indiana Jones, esta metodología representa un error conceptual grave, pues parte de la premisa equivocada de que la audiencia sabe exactamente qué es lo que quiere ver antes de que un artista genuino se lo muestre por primera vez. Cuando los estudios de cine supeditan las decisiones de dirección, el desarrollo de los personajes o la estructura de una trama a los resultados estadísticos obtenidos en encuestas preliminares realizadas a audiencias de prueba, terminan cometiendo el gravísimo error de arrebatarle el control de la obra al autor para entregárselo directamente al espectador. Esta tendencia de complacer de forma sistemática las demandas superficiales de los fanáticos, o de alterar un guión para evitar cualquier tipo de incomodidad inicial, destruye por completo la pasión y la singularidad que definen al verdadero arte, transformando las producciones cinematográficas en productos genéricos diseñados por comités de marketing, en lugar de obras nacidas del alma de un realizador con una historia poderosa y honesta que contar. Para ilustrar con claridad las nefastas consecuencias de este enfoque corporativo que prioriza la reacción inmediata del público por encima de la visión a largo plazo, Lucas recuerda con nostalgia y cierta ironía los numerosos conflictos que experimentó en su propia trayectoria profesional, con respecto a la aceptación de varios de sus personajes más icónicos. Hoy en día, figuras robóticas como C-3PO y R2-D2 son consideradas pilares indiscutibles de la cultura pop y símbolos de una de las sagas más queridas de todos los tiempos. Pero el cineasta revela que en los inicios de su gran proyecto espacial, existió una presión descomunal por parte de los ejecutivos de la industria y de los analistas de mercado para que eliminara por completo a estos personajes de la trama, al considerarlos infantiles o molestos para el público adulto de la época. Esta misma dinámica de rechazo no sistemasi se repitió años después con la introducción de los Ewoks en el desenlace de su trilogía original, y alcanzó su punto álgido con la aparición del controvertido personaje de Jar Jar Binks a finales de la década de los 90. Lucas señala que los mismos críticos y fanáticos que tenían 10 años cuando vieron la primera entrega de la saga, y 13 cuando asistieron al estreno de la secuela, comenzaron a quejarse amargamente de que no querían ver una película infantil, olvidando que la magia del cine reside en su capacidad para conmover a los niños y despertar el asombro más puro de la infancia en los adultos de todas las edades. Al dejarse llevar por estas quejas iniciales, los estudios cinematográficos suelen interpretar el mensaje equivocado, asumiendo que el público debe guiar el proceso creativo, cuando en realidad el verdadero cineasta debe mantenerse firme en su propósito estético, sabiendo que el arte es un medio puramente emocional que debe perturbar, divertir y transformar al espectador de formas que él mismo no es capaz de anticipar en una simple encuesta de opinión. La relevancia monumental de las palabras de George Lucas sobre la inteligencia artificial no puede entenderse en su totalidad sin analizar antes la extraordinaria trayectoria de un hombre que, desde los inicios de su carrera profesional, en la convulsa década de los 70, ha sido el principal motor de cambio tecnológico dentro de la industria del entretenimiento global.
Nacido y criado en la localidad de Modesto, California, Lucas no se limitó a ser un narrador de historias de aventuras espaciales, sino que se convirtió en un inventor sumamente práctico y visionario, que fundó empresas absolutamente revolucionarias, como Industrial Light and Magic, conocida mundialmente por sus siglas ILM, una división de efectos visuales que transformó para siempre la estética de la gran pantalla al dar vida a criaturas, naves espaciales y mundos enteros que hasta ese momento se consideraban imposibles de filmar con los métodos tradicionales de la época. No debemos olvidar que de su incansable visión de futuro, también nació el germen de lo que más tarde se convertiría en Pixar, el legendario estudio de animación digital que redefinió por completo el cine familiar, así como el sistema de sonido THX, que elevó de manera definitiva los estándares de calidad acústica en las salas de exhibición de todo el planeta. Formando parte de aquella brillante generación del nuevo Hollywood junto a figuras de la talla de Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y Martin Scorsese, Lucas siempre se distinguió por su obsesión con el horizonte tecnológico de su oficio. Cuando este consagrado realizador habla sobre tecnología digital, no lo hace desde la cómoda barrera de la teoría o la mera especulación académica, sino desde la experiencia directa de quien introdujo las primeras cámaras digitales de alta definición en el rodaje de superproducciones cinematográficas y defendió el uso pionero de los gráficos por ordenador. Cuando el resto de la industria aún mira, va con recelo y profundo escepticismo el uso de ordenadores para contar historias. Por lo tanto, su tajante afirmación de que la resistencia contra la inteligencia artificial es una batalla perdida y un esfuerzo estéril cobra una dimensión histórica casi profética, presentándose ante nosotros como el veredicto definitivo del hombre que diseñó las bases de la producción contemporánea y que ahora observa con total naturalidad cómo la tecnología sigue su curso inevitable hacia la automatización de los procesos creativos de nuestro tiempo. Este profundo y lúcido entendimiento de la tecnología, como una aliada natural de la imaginación humana, es lo que permite a Lucas desarmar con notable facilidad los temores apocalípticos que hoy en día dominan los encendidos debates en los festivales de cine y los foros de profesionales de todo el mundo. Para el célebre director, el arte cinematográfico es, en su definición más pura y elemental, un medio de transmisión emocional diseñado específicamente para conmover, inspirar y movilizar los sentimientos de la audiencia a través de una narrativa de fuerte impacto psicológico. Desde su punto de vista, la inteligencia artificial no posee una sensibilidad intrínseca ni una experiencia de vida propia para concebir estas emociones de manera autónoma, lo que significa que el factor humano seguirá siendo el núcleo indispensable y el motor primario de cualquier obra que aspire a trascender y a permanecer en el corazón de los espectadores a lo largo de las décadas. La tecnología de última generación simplificará enormemente los aspectos técnicos más complejos del rodaje, la edición de secuencias, el diseño de escenarios virtuales tridimensionales y la corrección de color en postproducción, facilitando que creadores independientes de cualquier rincón del planeta tengan acceso a herramientas de alta gama que antes estaban reservadas de forma exclusiva para los grandes estudios con presupuestos multimillonarios. Hemos visto ya los primeros pasos de esta transición en la propia saga de Lucasfilm con el rejuvenecimiento digital de actores icónicos en producciones recientes. Una técnica que demuestra cómo las herramientas algorítmicas permiten expandir las posibilidades de la nostalgia y la continuidad narrativa sin perder la esencia interpretativa del actor original. Así, en lugar de centralizar el poder creativo en unas pocas corporaciones, el avance de estos sistemas inteligentes podría desencadenar una nueva época dorada de democratización artística, donde la única barrera real para realizar una obra maestra audiovisual sea la calidad de la idea original, la pasión del autor por contar su historia y su capacidad para conectar de manera profunda y honesta con la compleja condición humana. Un territorio sagrado donde las máquinas siguen siendo meras ejecutoras de la voluntad y el ingenio de sus programadores. Por el contrario, la verdadera amenaza para la salud y la supervivencia del cine moderno no reside en la llegada de los sistemas informáticos avanzados, sino en la alarmante deriva corporativa que ha transformado a las grandes distribuidoras de entretenimiento en fábricas de productos estandarizados,
predecibles y carentes de alma propia. Al analizar detenidamente el extendido fenómeno de los grupos de enfoque y la obsesión enfermiza de los ejecutivos de Hollywood por complacer de forma milimétrica cada uno de los caprichos de las comunidades de fanáticos en Internet, Lucas señala una debilidad estructural muy grave que está ahogando la innovación en el cine comercial contemporáneo. Cuando los estudios permiten que las estadísticas de aceptación preliminar determinen si un personaje debe vivir o morir, o si la estructura de un desenlace debe ser alterada para evitar la más mínima controversia o incomodidad en la sala, están renunciando voluntariamente a la esencia misma del proceso artístico, el cual por su propia naturaleza debe ser desafiante, sorprendente y, en ocasiones, profundamente perturbador para el espectador. El cineasta recuerda con orgullo cómo sus propias creaciones más queridas y memorables, aquellas que hoy en día definen la cultura popular de varias generaciones, fueron inicialmente objeto de rechazo sistemático por parte de la crítica especializada y de sectores del público que exigían una madurez y una seriedad que simplemente no correspondían con la visión mitológica, fantástica y aventurera que él deseaba plasmar en la pantalla grande. Mantenerse firme frente a las presiones comerciales de la época y defender la integridad de una visión artística singular es precisamente lo que permite que una película deje de ser un simple producto de consumo estacional y se convierta en un clásico, o atemporal, un extraordinario logro de la cultura humana que jamás se obtendrá siguiendo de manera sumisa las directrices de un algoritmo de marketing corporativo o las opiniones apresuradas de un grupo de prueba que busca la gratificación instantánea en lugar de la trascendencia dramática de la obra de arte, la encrucijada histórica en la que se encuentra actualmente la industria cinematográfica global, nos obliga a elegir de manera definitiva entre dos caminos sumamente distintos para el porvenir del séptimo o arte, uno marcado por el miedo paralizante al cambio tecnológico y el intento desesperado de aferrarse a las viejas fórmulas del pasado comercial, y otro definido por la audacia de utilizar las nuevas herramientas digitales para expandir hasta el infinito los límites de lo que somos capaces de soñar y proyectar en una pantalla de cine. Las valientes declaraciones de George Lucas se erigen como un recordatorio sumamente oportuno de que la evolución técnica no tiene por qué deshumanizar el arte de hacer películas, sino que, por el contrario, puede liberar de forma definitiva a los creadores de las severas limitaciones presupuestarias, logísticas y físicas que históricamente han sofocado tantas visiones creativas extraordinarias a lo largo del último siglo. Al final del camino, la inteligencia artificial será exactamente lo que nosotros como sociedad y como artistas decidamos hacer con ella, una herramienta de inmenso poder analítico y visual que, en manos de directores apasionados, guionistas con historias conmovedoras y creadores visuales verdaderamente comprometidos con su oficio, tiene el potencial de dar inicio a una de las eras más ricas y sorprendentes de creatividad libre en toda la historia de la humanidad. El inmenso legado de George Lucas no se limita únicamente a las inolvidables sagas cinematográficas que marcaron nuestra infancia y definieron nuestra juventud, sino también a su inquebrantable fe en el progreso tecnológico de nuestra especie y en la capacidad de los artistas para dominar las máquinas del mañana en beneficio de la imaginación humana. El cine seguirá cambiando de forma inevitable. Los formatos de exhibición se transformarán de maneras que aún no podemos prever, y las técnicas de producción se volverán completamente irreconocibles para las generaciones que nos precedieron. Pero mientras exista un ser humano con una historia apasionante que contar y una emoción sincera que compartir, el alma inmortal del cine que tanto amamos permanecerá completamente intacta y lista para seguir conquistando nuevas fronteras creativas en el vasto y fascinante